control solar, mediante la cual el arquitecto Roca nos presentará una metodología gráfica para el dimensionamiento de los elementos de control solar para los edificios. Práctica que se torna cada vez más necesaria, sobre todo para lograr niveles de sostenibilidad en las construcciones que nosotros diseñamos y construimos. El arquitecto Jaime Roca es un arquitecto graduado en la Universidad Católica, es máster en arquitectura y sostenibilidad en la Universidad Politécnica de Cataluña, es doctor en teoría e historia de la arquitectura y actualmente es diseñador y asesor de instalaciones y sistemas de aprovechamiento de energías renovables para Asolva Ingeniería. Entonces, tenemos a la arquitectura. Bueno, ahorita vamos a ver un poco. Hay distintas metodologías para dimensionar dispositivos de control solar. Cuando entendamos dispositivos de control solar, cualquier elemento arquitectónico que te permite generar sombra sobre cualquier superficie que tú desees para evitar la radiación solar directa. ¿Por qué evitamos la radiación solar directa? Para evitar la subida de temperaturas que crean niveles de confort dentro de los espacios interiores. Vamos a ver una metodología gráfica para el dimensionamiento. Cabe aclarar que es importante saber dimensionar un alero o un quebrasol o cualquier elemento, porque, por ejemplo, en nuestro caso en Guayaquil sabemos que tenemos que poner aleros grandes hacia el este, hacia el oeste, pero nunca nos han dicho cuánto debe medir o cómo medir este tipo de aleros. Sabemos que es importante, sin embargo también es importante darle la medida adecuada, porque de lo contrario estaríamos gastando dinero creando aleros demasiado grandes. En países de 4 estaciones es aún mucho más importante ser precisos con la medición de los aleros, porque estos aleros deben permitir el paso del sol en invierno e impedir el paso del sol en verano. No puede ser muy largo ni muy corto. Bueno, pasa. Para definir los dispositivos de control solar, pues son básicamente dos: los horizontales, como por ejemplo un alero, o los verticales, como por ejemplo un quiebrasol. Las ganancias o pérdidas de calor a través de las superficies hidradas es uno de los aspectos más importantes del comportamiento térmico de la edificación. Si logramos impedir la radiación directa, vamos a lograr que el espacio, que el cerramiento de un edificio acumule menos calor y por lo tanto, si es que necesitamos aire acondicionado, el aire acondicionado no haya que sobrepotenciar, sino que tenga que actuar a su justa medida. Los dispositivos de sombra horizontal, es decir, los aleros, están definidos por un ángulo de sombra vertical. En este caso sería este. Por lo tanto, el alero o el dispositivo de sombra horizontal está definido por el ángulo de sombra vertical. Y en cambio el dispositivo de sombra vertical, que sería este, está definido por el ángulo de sombra horizontal. Estos son dos términos que tenemos que tener en cuenta, que tenemos que saber: ángulo de sombra horizontal, que define un quiebrasol, y ángulo de sombra vertical, que define un alero. Sigamos. Bueno, para lograr esta metodología gráfica necesitamos saber, es realmente muy simple, pero necesitamos saber dos cosas, tener dos elementos muy importantes, que son una carta solar, que ya les voy a explicar lo que es, y una tabla de temperatura. También les voy a explicar lo mismo que es. Empecemos por la carta solar. La carta solar es la representación gráfica de la trayectoria del Sol. En ella se grafican los grados de azimut y altura del Sol en los diferentes meses del año a distintas horas y de acuerdo a una latitud determinada. Por la siguiente.
El ángulo de azimut es la proyección horizontal del Sol, o es el ángulo entre la proyección horizontal del Sol y el sur. Por lo general se toma la convención de usar al sur como referencia, pero hay algunas cartas solares que toman de referencia al norte. ¿Y el sentido contrario a la manecilla del reloj? No. En el sentido contrario, sí, exactamente. El sur, sentido contrario a las manecillas del reloj. Y está el ángulo de altura, pues, que es el ángulo entre la superficie horizontal y la proyección que se genera desde el Sol hasta el punto de referencia. Y si está en el segundo cuadrante de la vista, ya no sería el sentido de la manecilla del reloj, sino medido desde el norte-sur referencial. ¿Perdón? Si estuviese Está acá, se refiere. Claro, estuviésemos en la segunda, ya no sería en el sentido contrario a la manecilla del Ahí reloj, dices sino tantos grados, serían todos estos grados con respecto al sur. todos. O sea, cuando hablamos de azimut siempre se dice, por ejemplo, en este caso, yo qué sé, 30 grados con respecto al sur. Si está acá, sería, pues yo qué sé, solamente eso. 300 y tantos grados con respecto O sea, al el sur. sentido antihorario siempre. Sí, sentido antihorario, exactamente. ¿Cómo se realiza una carta solar? Pues esto más o menos es una idea de cómo se grafica la carta solar. Tenemos el Sol, que sabemos que sale del este y se va al oeste, y hacemos de cuenta como que tenemos un plano y lo proyectamos el recorrido del Sol en este plano. Pasa la siguiente. Un poco esta es la idea. Vemos así, y aquí ya tenemos en una hoja, en un plano cartesiano, el recorrido del Sol, donde está el sur aquí, el este, el oeste, y obviamente el norte allá, por acá. En estas líneas aquí, bueno, esto lo vamos a ver aquí, sigue así bien. Así se hace con cada mes del año. Se va graficando. Esto ¿qué podemos aquí ver? Por ejemplo, que en invierno el sol sale antes y se oculta antes. Perdón, en invierno, sí, en invierno hay muchos menos horas de sol que en verano, por ejemplo. Todo este día. Eso es un poco lo que tenemos que ver. También podemos ver que en otoño el sol sale más hacia el este y se oculta en el oeste. En cambio, en invierno y en verano tiende más a irse hacia el sur, o sea, tiende más a tener esta curva. No está directamente sobre el oeste, sino que sale antes. Sigue la siguiente. Luego, con esa misma metodología, calculamos las horas de cada mes y las vamos graficando. Al final, sigue el siguiente, tenemos una carta como esta. La carta solar se llama carta solar horizontal, donde tenemos el sur geográfico, el este y el oeste, y el recorrido del Sol a lo largo del año y en distintas épocas del año. Por ejemplo, esto de aquí, estos ángulos de aquí son los grados de azimut, y los de acá, los horizontales, son los ángulos de altura. Entonces podríamos decir que, por ejemplo, el 21 de mayo, bueno, en mayo a las 9 de la mañana, el Sol está a 75 grados de azimut con respecto al sur y a 45 grados de altura. Pero por lo que veo, esta carta está hecha en una latitud norte. Perdón, Sí. eso es muy cierto.